voy a leer en Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 10, en la Nueva Traducción Viviente. Y en este capítulo de Nehemías, en este pasaje, habla de un tiempo especial, determinado. Sabemos que el pueblo de Dios, ¿no?, había, a causa de su propio pecado, de alejarse de Dios, de su palabra, ¿no?, siempre era recurrente en esto el pueblo de Dios, y habían sido entregados en manos de sus enemigos y habían sido llevados cautivos. Alrededor de 70 años habían estado viviendo en cautiverio, en oprobio. Muchos habían sido esclavos y la realidad es que el pueblo había pasado un tiempo muy difícil. Cuando habían estado dispersos y también en este cautiverio en Babilonia, había sido un tiempo en el que ellos no podían reunirse, ni escuchar la palabra, ni leerla, ni escuchar las escrituras, la ley. Entonces, poco a poco también, con el tiempo, fueron alejándose de la palabra de Dios, y eso conllevó a que comiencen a tomar distintas decisiones y a vivir de una manera a la cual Dios no le agradaba. Y eso mismo los llevó a una tan grande necesidad espiritual que cuando ellos volvieron, tuvieron la oportunidad, el remanente que pudo volver a Jerusalén, se dieron cuenta de esa gran necesidad espiritual y tanto los líderes como el pueblo quisieron volverse a la palabra de Dios en aquel tiempo. Así que voy a leer del capítulo 8, los versículos 1 al 10 del libro de Nehemías. Dice: todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano, por la mañana hasta la medianoche, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Mesaías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asdabadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó: Amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jesúa, Beni, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escribas y los levitas interpretaban para el pueblo, dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado.
Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Hasta aquí es la palabra del Señor. Y pensaba, ¿no? Una de las cosas que dice en este pasaje es que estuvieron muchas horas leyendo el pueblo, leyendo, ¿no?, la palabra, el pueblo de pie escuchando la palabra, la ley. Y desde que despuntaba el alba, apenas apareció el sol, cuanto aclaró, hasta largas horas, más de 6 horas. Cuando hoy, ¿no es cierto?, a veces estamos tratando de que la palabra, ¿saben? Cuando yo me convertí a Cristo, la reunión duraba 3 horas, ¿no? Estamos en un tiempo diferente. ¿Cuántos se dan cuenta de eso, ¿no? Que estamos en un tiempo diferente. Duraba 3 horas la reunión. Teníamos 1 hora exacta de alabanza. Eran 30 minutos de alabanza, 30 de adoración. Alrededor de 1 hora la palabra de Dios y luego la administración. Y así compartíamos. Y ahora, ¿no es cierto?, porque escuchamos los estudios sociológicos y entendemos que a causa de la gran actividad, el estrés, cada vez la persona puede prestar cada vez menos tiempo de atención muchas veces, y por eso es como que vamos tratando ¿no es cierto?, de llevar la palabra de la manera en que el pueblo mejor la entienda o pueda prestar atención. Pero qué tremendo lo que estaba haciendo en ese tiempo en el pueblo, a causa de la gran necesidad por el oprobio, el exilio, el destierro que habían vivido. Se daban cuenta de la gran necesidad del Espíritu Santo, ya estaba trabajando, obrando en ellos, y escucharon durante horas la palabra de Dios, porque literalmente ellos pasaron alrededor, podríamos decir, de 70 años de ese exilio y cautiverio sin poder reunirse, sin poder leer la palabra. Y cuando el remanente pudo volver a Jerusalén, estaban en oprobio. Dice que la muralla de la ciudad estaba caída y las puertas también habían sido, ¿no es cierto?, caídas, habían sido consumidas por el fuego. Y bueno, el pueblo estaba en gran necesidad. A causa de esto, tanto los líderes como el pueblo, como te decía recién, comenzaron a darse cuenta que tenían que volver a sus raíces espirituales, a poder volver a sus cultos, que tenían que volver a la ley, a la palabra de Dios. Acá cuando refiere a la ley habla de los 5 primeros libros de la ley de Moisés, el Pentateuco, y ellos sabían que tenían que enseñarla a los líderes al pueblo, y el pueblo escuchar la palabra para poder ser restaurados. De aquí la importancia de la palabra de Dios. Y Dios usa a Nehemías en ese tiempo para reconstruir los muros de la ciudad. Había mucho que hacer. A Zorobabel para la reconstrucción del templo, y a Esdras, que es el escriba que el pueblo pide para que traiga la ley, para la reconstrucción del culto. Y abren la palabra delante de todos los que estaban allí, de todos los que podían tener entendimiento para escucharla, ¿no? Hasta los niños, todos los que podían comprender y entender, tenían que estar allí escuchando la palabra de Dios. Ahora, ¿saben? Mi hijo Eric nos contó a Néstor y a mí que hay una chica, una joven cristiana, que es Instagramer. Le pregunté bien cómo se pronuncia, porque vieron que ahora tenemos como que ir aprendiendo el vocabulario también de los jóvenes, de nuestros hijos. Y hizo un video cortito, que seguramente creo que estará en TikTok también, haciendo una pregunta que quiero hoy traer como ilustración para nosotros. En esa pregunta decía, ¿qué pasaría si? Hay una serie que anda por ahí también que hace esta pregunta, pero en este caso, esta joven cristiana decía, ¿qué pasaría si a partir de mañana te prohibieran congregarte, orar y leer la Biblia? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Qué cambios habría?
¿Cómo llevaríamos adelante nuestra casa, nuestra familia? ¿Cómo nos enfrentaríamos a los problemas? ¿Saben? Eso fue literalmente lo que le pasó al pueblo. No podían reunirse, estuvieron años sin poder leer. Estaban ahora en gran oprobio, se sentían angustiados, entristecidos, desarraigados. Y sabían que tenían que comenzar de nuevo, y para eso no había otra forma que acudir a la palabra de Dios. Ahora, en esta pregunta, ¿qué pasaría si, ¿no?, a partir de mañana te prohibieran congregarte, orar, leer la Biblia? ¿Podría yo vivir sin estas tres cosas hoy? A partir de que conocí a Cristo, seguramente tal vez te pase lo mismo. Yo pienso que sería una vida de dolor, triste, desencajada, desarraigada, si nos ocurriera. Por un par de meses nos pasó de que no podíamos venir a las reuniones y las vivíamos a través de las redes sociales. Y muchos pudimos seguir buscando de Dios, pero solamente con ese cambio, y por algunos meses pudo salir en muchas ocasiones a la luz que en realidad no había una verdadera espiritualidad con raíces profundas, arraigadas en la palabra de Dios, en la oración cotidiana. Y el pueblo había pasado mucho tiempo y se habían acostumbrado a vivir así. Y al no tener la palabra, tuvieron como consecuencias muchas malas decisiones, sus corazones se fueron enfriando, se casaron con personas que la palabra les decía que vivían a los alrededores, que eran personas impías que no conocían de Dios, comenzaron a formar sus familias y sus hijos lejos de la palabra. Y a causa de eso reemplazaron sus buenas acciones por acciones que quebrantaban la justicia social. Lo podemos leer ahí en el libro de Nehemías. Comenzaron a mal administrar incluso sus dineros, y los que tenían un poquito más le hacían préstamos a sus propios hermanos y les cobraban unos intereses tan altos, usureros, que después no se los podían devolver, y resulta que de esa manera les quitaban las tierras y hasta se llevaban esclavos a los hijos de sus propios hermanos. Es que cuando nosotros vivimos lejos de la palabra de Dios, nuestro corazón se endurece, se enfría. Las buenas acciones a las cuales nos guía la palabra de Dios, su presencia, las acciones de justicia, de paz, de verdad, ¿no es cierto?, son quebrantadas por la corriente de este mundo. Y entonces nosotros comenzamos a tomar decisiones que nos alejan cada vez más de Dios, incluso a instruir a nuestros propios hijos, ¿no es cierto?, sin dirección. A causa de esto y del propio pecado, ellos estaban en ese gran oprobio y en esa gran necesidad. Cuanto más lejos vivimos de Dios, más lejos caminamos de su voluntad y de lo que Él quiere para nuestras vidas y de las bendiciones. Entonces, como ellos estaban en esta situación y en esta necesidad, querían recuperar ahora sus raíces porque se habían olvidado en ese tiempo de la palabra y comenzaron a vivir como quien no conocía a Dios. Y esto es lo que ocurre. E incluso aún siendo cristianos, podemos decir, no, pero yo me congrego y oro de vez en cuando. Pero muchos incluso no leemos la palabra de Dios. O hay personas que por ahí leen, pero sabes que siempre cuando vos lees un versículo bíblico, abrís la palabra de Dios, en un momento en tu día, esa palabra te va a llevar a la oración, a la búsqueda de la presencia de Dios, al conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, a la administración del Espíritu Santo. Así que la realidad es que ahora el pueblo se daba cuenta que entre los desafíos que tenía, incluso Nehemías, que no era solo el de reconstruir la muralla, sino que
ellos tenían que volver a su relación con Dios. Y para esto tenía una principal preponderancia la palabra. Por lo tanto, voy a nombrar 3 puntos que se pueden poner de relieve en este pasaje. Que hay un constante, lo primero que podemos ver es que hay un constante deseo de los líderes de Israel de seguir cuidadosamente la palabra de Dios y hacer su voluntad. Estaban buscando y querían conocer las Escrituras para poder seguir la voluntad de Dios y ahora poder ser bendecidos, no como les había pasado antes. Hay una especial preocupación por enseñar la palabra al pueblo. Vieron que cuando estaba el escriba leyendo la ley había personas allí al lado de él y estos levitas que estaban allí se ponían entre el pueblo y le preguntaban a cada uno si habían comprendido lo que habían escuchado, para que a cada uno le quede claro lo que Dios les estaba queriendo decir. Es que el entendimiento, la comprensión de la palabra nos va a guiar en el camino. Ahora vamos a ver algunos versículos. Es que el Señor quiere hablarnos y nosotros tenemos la palabra profética más segura. En estos tiempos donde muchos han ido buscando de lugar en lugar profecías, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la que nos revela la voluntad del Padre para cada una de nuestras vidas y que quiere guiarnos en este tiempo y en este caminar donde la vida se ha tornado diferente, donde los tiempos, tal vez no esperábamos atravesar este tiempo de pandemia y donde hoy los escenarios cambian continuamente. Nosotros terminamos la semana pasada con los días y los horarios de una manera. Ahora nuestros hijos vuelven repentinamente a la presencialidad y ya cambian nuevamente nuestros horarios. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, tenemos que pedirle a Dios guianza para cada una de las áreas de nuestra vida, para administrar bien y correctamente nuestro tiempo, para poder hacer la voluntad de Dios y ser agradables y caminar bajo su mano poderosa. Y para todo esto necesitamos la guía de la palabra de Dios. También ellos deseaban con fervor poner en práctica de forma efectiva, de manera tal que leían y examinaban los líderes del pueblo las Escrituras para poner en práctica de manera casi exacta cada uno de los sacrificios que se ofrecían en ese tiempo. ¿Saben? Hoy no es un tiempo de ofrecer sacrificios porque Jesucristo, nuestro Señor, ya ofreció un sacrificio único y suficiente por vos y por mí en la cruz del Calvario. Pero sí nos enseña esta palabra que necesitamos nosotros ir a la fuente, a la palabra revelada por Dios, a la palabra inspirada por Dios, para vivir una vida correcta, una vida bajo su voluntad, su mano poderosa, ser guiados para no tropezar en el camino. ¿Saben? Ellos esperaban en ese tiempo un nuevo comienzo como pueblo y como familias. Tenían esperanza y estaban mirando hacia adelante. Y para ello pidieron que se les leyera la palabra de Dios. Porque para cada una de las cosas que nosotros emprendemos y queremos hacer en nuestra vida, aunque vengamos de un pasado en el que nos equivocamos, que tuvimos errores, aunque nosotros tengamos que hacer ajustes, corregir, dice la palabra de Dios que por más torpes que seamos, si buscamos de Dios no nos vamos a extraviar, que Él enderezará nuestra senda. Así que es tiempo de buscar y volvernos a la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi caminar. ¿Cuántos van a querer leer la palabra de Dios en este tiempo? Bueno, te invito, porque el Señor nos está invitando y nos está llamando en este tiempo a volvernos a su palabra. Porque imagínense que en este mundo, el camino que caminamos, que tenemos que atravesar en la corriente de este mundo, es un mundo caído, donde hay oscuridad, donde nosotros mismos tenemos un cuerpo que pertenece a una naturaleza caída y atravesamos periodos de enfermedad, donde muchas veces tenemos, como hoy compartía la pastora Natalia, que atravesar las pruebas en el área económica.
Y saben que la palabra de Dios siempre nos va a inspirar a seguir, a mirar a Cristo y a seguir adelante. Y dice que en un mundo oscuro, donde en el camino podemos encontrar obstáculos, piedras, tu palabra es una lámpara. Imagínate caminar en un camino pedregoso, lleno de pozos, a oscuras, sin ver absolutamente nada. ¿Qué podés encontrar más útil que una lámpara? Porque si te tropezás con una piedra, corres el riesgo de lastimarte, de caer, de no poder levantarte. Corremos el riesgo de equivocarnos de camino. Pero la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es la luz que ilumina nuestro camino, nuestro andar cotidiano, y necesitamos volvernos a ella. Dice que cuando el pueblo escuchó la palabra, lloró abiertamente al oír la ley. Es que la palabra estaba produciendo en ellos lo que tenía que producir. La palabra estaba cumpliendo su propósito. Y las lágrimas tenían que ver con que muchas veces ese corregir, ese redarguir en nosotros de la palabra de Dios produce dolor o nos hace darnos cuenta que estamos caminando alejados de la voluntad de Dios. Nos pone como frente a un espejo, nos muestra nuestras debilidades, nuestros pecados, las áreas diferentes que necesitamos corregir en nuestra vida. Sin embargo, les decía, Esdras le estaba diciendo, no lloren si no estén alegres, porque si bien ellos estaban dando cuenta que había mucho tiempo que habían caminado alejados de la palabra de Dios, sin la dirección, mucho mayor es el poder de Dios para restaurarnos y nos da la esperanza de que tenemos una nueva oportunidad y que a cada momento se puede empezar de nuevo cuando nosotros nos volvemos a Dios, a su palabra y clamamos a Él en oración. Quiero preguntarte en esta noche, ¿qué pasaría si tuviéramos que vivir sin la oración, sin la palabra, sin el cuerpo de Cristo? Qué tremendo y qué oscuro sería para nosotros y aún para este mundo, porque el Espíritu Santo, aunque nosotros no lo veamos, sigue obrando de una manera extraordinaria. Y si no fuera por el Señor, este mundo, el cual la maldad del hombre va corroyendo constantemente, ya se hubiese caído a pedazos. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos su palabra. Voy a leer un versículo que está en 2 Timoteo, que es tan precioso, este versículo. Lo voy a buscar. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Qué tremendo que es para nosotros comprender en profundidad este versículo de la palabra de Dios. Nos enseña que toda la Escritura, la palabra es inspirada por Dios, revelación de Dios, y es útil para enseñarnos la verdad. ¿Cuántos quieren conocer la verdad de la vida? ¿Cuántos quisieran saber y descubrir los caminos de la vida? Hoy, en un mundo donde la verdad es relativa, es subjetiva, donde cada uno quiere llamar a lo suyo propio, es mi verdad. Nosotros sabemos que hay una sola verdad y está escrita en la palabra de Dios. Y esa es la que me enseña a cómo yo tengo que vivir. Útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Cuántos queremos saber lo que está mal en nuestra vida? ¿Saben? Muchos justamente no vienen a la palabra de Dios, o a veces no venimos a la palabra de Dios porque sabemos que nos vamos a encontrar con la verdad que nos corrige. Pero ¿saben? Si queremos realmente crecer espiritualmente, queremos ser
inspirados por el Espíritu Santo, si queremos conocer más profundamente a Dios, necesitamos conocer esta verdad. Y para que sepamos y entendamos lo que está mal, aún en nuestras vidas, y podamos corregirlos y ser bendecidos. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Señor, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Señor, ¿qué hago con mi hijo? ¿Cómo lo instruyo? ¿Cómo le enseño? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo no le hablo? ¿Qué hago con mi jefe, con el problema en el trabajo? ¿Qué hago con esta situación económica, familiar? ¿Qué hago? Bueno, dice aquí mismo en 2 Timoteo 3:16 que la palabra nos enseña lo que está mal, lo que debo, lo que no debo hacer. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuántos queremos hacer lo correcto en este tiempo? Yo no sé si a mí sola me pasa que ir delante de Dios y decir, Señor, quiero hacer lo correcto. Señor, quiero vivir bajo tu voluntad. Padre, Señor, ayúdame porque no me quiero desviar. Espíritu Santo, fortaleceme en la debilidad, en la tentación. Señor, revelame tu palabra porque la quiero conocer más profundamente en este tiempo. A esto nos está llamando el Señor. Y el pueblo lloraba porque la palabra los estaba redarguyendo, pero los líderes lo animaban a decir, si bien nos equivocamos, si bien necesitamos volver a empezar a reconstruir, tengamos fe, esperanza, porque Dios nos da una nueva oportunidad, porque nosotros como hijos de Dios a través de Cristo todos los días tenemos una nueva oportunidad y esperanza. Y el Señor nos va a corregir. Pero si nosotros escuchamos su voz, vamos a poder vivir bajo la bendición y hacer lo correcto. Quiero invitar a los músicos que puedan acompañarme. La palabra guía tu caminar. Es lámpara. Su instrucción te sostiene para que no caigas. Acciones de la palabra de Dios. La palabra de Dios vivifica, es vida. Dice que es alimento. Dice el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel en mi boca, la está representando como un alimento, pero un alimento que es dulce. Así que si estás entristecido, si hay amargura en tu corazón, si hay heridas, vos necesitás, yo necesito la miel de la palabra de Dios en mi vida. Si soy una persona áspera, si soy una persona que reacciona, si con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos aparece mi carácter, la palabra me ayuda y me guía para que pueda nacer en mí el fruto del Espíritu, el cual hay paz, fe, gozo, paciencia, benignidad. Espíritu Santo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel en mi boca. La instrucción de la palabra de Dios te sostiene para que no caigas, vivifica tu vida. Es alimento espiritual. ¿Quién puede trabajar sin alimentarse en forma correcta? ¿Quién puede vivir en esta vida una vida realmente plena y vivificante si no es a través del alimento de la palabra de Dios? Y frente a toda amargura, desidia, oprobio, tristeza, desnudez, amargura, angustia, la palabra de Dios es ese alimento, esa miel que endulzará mi vida espiritual, que me conducirá en el camino, no permitirá que tropiece. Y entonces podremos ser bendecidos bajo la mano poderosa de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Sí, Señor.
¿Qué te parece si nos ponemos de pie y adoramos al Señor? Los que estamos aquí, ahí en tu hogar, vos podés adorar al Señor. Porque es un tiempo en el que el Señor nos llama a volvernos a Él a través de su palabra. A un tiempo de un mayor conocimiento, porque la oscuridad se hace cada vez más profunda en este mundo y nosotros tenemos la lámpara, que es la palabra de Dios, para alumbrar en el camino no solo nuestras propias vidas, sino la de todos aquellos que vienen atrás nuestro, que son nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras familias, que son las personas que vienen a buscar en nuestra vida, a beber de esa agua que salta para vida eterna. Oh Espíritu Santo, te adoramos, Jesús.